Con base en el texto, identifica el tipo de enlace químico al que se hace referencia. Y aquí les cuentan toda la historia de Andrea y Pamela, que tenían $7 Andrea y $1 Pamela. Dice que ellas se juntan su dinero para un uso común, lo comparten aunque no sea de manera igual. Para entender cómo funcionan los enlaces químicos, vamos a considerar que Pamela y Andrea son átomos no metales distintos, que presentan una diferencia de electronegatividad de 0,9. El dinero es el número de electrones de valencia y la clase de acuerdo al que llegan respecto a su dinero es el tipo de enlace químico que se genera entre las dos. Es importante considerar que al unir el dinero que representan los electrones logran completar el octeto. Listo. Ya la mayoría ya lo contesta, la C es la respuesta correcta, me dicen. Listo, porque en realidad este también ya ha salido anteriormente. Bueno, les voy a dar igualmente un minuto para que todos también se tomen su tiempo para analizarlo. Comenzamos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Si la mayoría contesta la C, quiere decir que ya lo tienen dominado este ejercicio, ¿ok? Sin embargo, no basta con que sepan que la C en este ejercicio es la respuesta correcta. Vamos a ver un par de conceptos para que comprendan bien toda la teoría detrás de este ejercicio y para que para todos quede completamente claro, ¿ok? Veamos. Esto es enlaces químicos. Hay tres tipos de enlaces químicos. El enlace iónico que se da entre la relación de un metal y un no metal. Ejemplo de enlace iónico, el cloruro de sodio, la sal, más conocida como sal. El enlace metálico se da entre dos metales. Por ejemplo, en esta varilla de hierro, los átomos de hierro se encuentran enlazados todos entre sí mediante un tipo de enlace llamado enlace metálico. Por último, el enlace covalente se da entre dos no metales. Aquí tenemos un par de ejemplos. El agua se da mediante enlace covalente, porque el hidrógeno y el oxígeno, ambos son no metales. Bien, por ejemplo, el metano, miren, también se da entre un no metal que es el carbono y otro no metal que es el hidrógeno. Eso es lo que me permite identificarlo como un enlace covalente. Listo. A su vez, los enlaces covalentes también se pueden dividir en diferentes tipos. Tenemos enlace covalente polar o enlace covalente apolar. El enlace covalente polar tiene como un ejemplo el agua. El agua está enlazado de una manera apolar. La razón por la cual el agua es un enlace polar, ¿sí?, es por la diferencia de electronegatividad que tienen los átomos que conforman el compuesto. Resulta que miren, el hidrógeno tiene muy poca electronegatividad, pero el oxígeno tiene una alta electronegatividad. La electronegatividad, por cierto, se puede definir como la fuerza con la que un átomo atrae al electrón hacia su núcleo, ¿sí? El oxígeno tiene mucha electronegatividad, por esa razón atrae a los electrones del enlace hacia su núcleo. Y por lo tanto, el electrón que debería estar en una zona intermedia se va más hacia el lado del oxígeno, provocando que en la molécula haya una parte con mucha carga negativa, pues el electrón, como saben, tiene carga negativa, y provocando que entonces el otro lado se quede con una mayor carga positiva. Esto hace que la molécula se polarice, es decir, sea una molécula polar. Entendiendo por supuesto que el término polar se refiere a un objeto que tiene extremos opuestos. No confundir por favor polar con frío. A veces como el polo norte del planeta es frío, confundimos polar con frío. No. Polar es extremos opuestos. En este caso la molécula se polariza porque un extremo se vuelve, un lado se vuelve negativo y el otro se vuelve positivo. ¿Ok? Por lo tanto, la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad aquí es muy grande, ¿sí? Bien, miren acá en cambio en el metano hay muy poca diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno. Por lo tanto, el electrón se mantiene en un término medio. León nos cuenta que dice que el enlace covalente polar se caracteriza por el compartimiento de electrones de manera desigual. Muy bien, miren, aquí está de manera desigual, ¿no? Porque el oxígeno ala más el electrón hacia su lado. Listo. Ahora, hay una ley que indica que para que un enlace sea considerado polar, la diferencia entre la electronegatividad debe ser mayor a 0,4. ¿Sí ven? Aquí hay una gran diferencia de electronegatividad que sobrepasa por mucho el 0,4. Eso hace que sea polar.
En cambio, entre el carbono y el hidrógeno, la diferencia de electronegatividad es menor a 0,4. Por lo tanto, es apolar, ¿sí? Porque tiene una diferencia de electronegatividad baja, menor a 0,4. De esta manera, en el ejercicio que me están indicando, me dicen en primer lugar que son átomos de no metales distintos. Al decirme que son no metales, yo ya sé que son covalentes. Y su diferencia de electronegatividad es de 0,9. Recuerden, si es mayor a 0,4 es polar. Por lo tanto, como es 0,9, que es mayor a 0,4, la respuesta correcta es la C, covalente polar.